Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya es un poquito tarde, pero me apetecía hablar de este libro, Orwell, de 1984. Muy bien, al revés. El caso, que quería hablar de este libro ya que he empezado a leer novelas distópicas, en concreto 3 este mes, que ha sido Fahrenheit 1984 y Un Mundo Feliz. Quería hablar de las 3, pero creo que va a dar para un vídeo cada libro o no sé, incluso más vídeos de un solo libro, porque he apuntado muchísimas ideas, muchísimas preguntas y me ha hecho pensar mucho, ya no solo en el pasado, sino en el presente y el futuro que podemos tener si seguimos así o si no. Bueno, lo primero que quería decir era que Orwell pues tiene un montón de obras políticas, ¿no? De novelas que tratan temas políticos y que los critica, ¿no? De manera satírica o ensayística un poco más, diría de ficción como en 1984, pero también hace alguna sátira, ¿no? Como en Rebelión en la Granja e incluso narra sus experiencias personales en la Guerra Civil Española, ¿no? Del bando republicano, en homenaje a Cataluña, que es un libro que me quiero leer también. Y nada, quería comentar algunas de las citas, algunas de las preguntas que me ha incitado este, este libro, porque bueno, yo uso Substack también, tengo un, un blog que me creo escritora en Substack, aunque no me lee nadie, y luego aparte tengo un blog de notas en Obsidian, que es donde trato diferentes temas, ya no solo libros, sino investigación, documentales, entrevistas. Y allí apunto mi pensamiento crítico, lo que realmente pienso de los libros que leo, de los documentales, de todo, ¿no? Ya no tanto copiar lo que estoy leyendo, sino desarrollar lo que pienso de verdad. Entonces me ha servido mucho y quería publicarlo en un vídeo en el canal para que se quedase plasmado y poder verlo cuando quisiese también. Así que nada, para empezar, no sé qué será mejor, pero bueno, supongo que la mayoría ya lo habéis leído. Si no es así, en el libro trata sobre Winston, un trabajador del Ministerio de la Verdad que se dedica a falsificar la historia en relación con los intereses del partido, con cómo el partido quiere que la población vea la verdad y según sus intereses va cambiando la historia y va haciendo pues una, una falsificación de la verdad que llega a un punto en el que no sabes si es verdad o si es mentira, ¿no? Como creo que nos puede pasar actualmente con la IA, que creo que va a llegar a un punto en el que no vamos a saber diferenciar lo que es verdad de lo que no. Pero bueno, esto da para otro vídeo, el caso. Que quería leer novelas distópicas, así que allá vamos. Vamos a ver qué preguntas me inspiraron este libro, ¿no? Una de ellas eran los actos de hipnosis, que dirás tú que tiene que ver esto con el libro, pero cómo nos sugestionan o cómo cambian nuestra manera de percibir la realidad, la política, y no solo la política, sino el lenguaje. Hasta qué punto la manera en la que se nos comunica, la manera en la que vemos los medios de información, nos hace cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, incluso la arquitectura, ¿no? Vemos en el libro cómo hay una arquitectura de calles muy estrechas, de casi no hay momentos en los que la población se junte para hablar siquiera, ¿no? No hay espacio para mirarse entre unos y otros y no hay espacios de comunidad tampoco. Entonces, como la arquitectura también moldea la manera en la que pensamos, sentimos y nos comunicamos en sociedad, ¿no? También me preguntaba qué ritos colectivos hacemos a día de hoy, porque antes pues, se hacían muchísimos ritos en la antigüedad, incluso creo que es en Occidente cuando menos se hacen ritos, que están muy olvidados, los ritos en comunidad, en conexión con los otros. Aquí en Occidente yo creo que no se hacen y si son ritos están
de otra manera, como pueden ser manifestaciones o conciertos o deportes, podríamos pensar, pero no sé de qué manera los ritos se han desconectado de la sociedad occidental y cómo influye esto en la manera en la que nos comportamos y en la manera en la que nos sentimos más solos en la sociedad también, ¿no? Porque no estamos en comunidad, no tenemos esta sensación de que la ciudad es una comunidad en la que hablamos con nuestros vecinos, en la que salimos a comprar y hablamos con la persona, nos conocemos. No, al final tú sales a la ciudad y nadie te conoce, nadie sabe tu existencia y cómo esto influye en la manera en la que percibimos. Pero bueno, esto solamente con una cita que hablaba de cómo la hipnosis puede tener que ver con la política, en fin. Entonces me preguntaba dónde volcamos esta energía, esta ira, este sentimiento de individuación en la sociedad, cómo lo volcamos, cómo lo comunicamos, ¿no? A través de qué rendijas se escapa. Luego quería hablar pues, de la necesidad del amor, ¿no? Como vemos con Julia, que Winston tiene una relación con una chica que en vez de pensar tanto lo que hace es practicar esa rebeldía y cómo el amor hace que esta sensación de querer rebelarse, de querer cuestionarse, se expanda y cómo nos puede ayudar, ¿no? También. Y luego al final, ¿no? Como veremos, pues cómo puede hacer el amor que, bueno, o el miedo, que se elimine todo este amor, esta necesidad de cuestionarse y cómo están bastante ligados, ¿no? El amor con el pensamiento, en fin. Luego quería hablar también de la sumisión como un sostén del poder. Hay una cita en el libro que habla de que los que no se cuestionan son los que mantienen el sistema activo y cómo es más rentable a largo plazo que la población no se cuestione sobre el sistema y que no haya tanta policía vigilando, sino que los propios ciudadanos sean los que se sostengan, los que se castiguen y los que se critiquen unos a otros, ¿no? ¿Qué pasaría si todos nos cuestionásemos el poder y todos nos hiciésemos preguntas sobre esta sociedad? Luego también me parecía bastante curioso la educación en el libro, ya no la educación como un bien para la sociedad, hasta qué punto la educación puede ser mala, hasta qué punto puede moldear a los niños de nuestra sociedad en un futuro que pueda ir en contra de sí mismos y de la sociedad que quieran crear. ¿No? Porque los niños al final van a denunciar a sus padres en este sistema del gran hermano y si lo hacen mal, sus padres los van a criticar y los pueden llevar a la cárcel los propios niños. La educación como constructor o destructor de la sociedad. También creo que es bastante importante el entenderse en la política, ver la política no como una identificación del ego en una ideología, no como dividir a la población en diferentes ideologías y que se critiquen entre ellos, sino la política como una herramienta, como una oportunidad para cohesionarnos mejor entre todos y construir una comunidad, ¿no? Para poder escuchar las visiones de los demás y para no solamente tener la nuestra, sino ver qué piensan, cómo perciben los demás y a partir de ahí construir una comunidad mejor. Esto es totalmente diferente a lo que pasa actualmente en España, ¿no? Que al final, si tú eres de un partido, no puedes criticar a tu propio partido ni aplaudir a otro partido. Tú tienes que ir con tu partido. Entonces, ¿dónde queda aquí el libre pensamiento? En España yo creo que ahora mismo no hay pensamiento crítico en la política. Hay mucha emoción, mucha falta de diálogo, mucha falta de educación, diría. Así que bueno. Luego también el libro trata la manipulación de la realidad, de cómo si no sabemos lo que es verdad y lo que es falso, podemos destruir nuestra historia, podemos destruir una verdad, ¿no? Que ha sido construida a lo largo del tiempo, o cómo esta verdad, esta historia, esta ciencia está siendo construida por unos relatos ficticios para una intención y para generar un discurso, un relato que quiere que se crea la población. Entonces, por ejemplo, cuando en la televisión se dice en el libro que van a hacer recortes del chocolate y demás, cómo nos manipula la información,
cómo los medios de información pueden ser una manera de moldear las emociones, hasta qué punto ponen unas noticias u otras en determinadas horas del día, cómo combinan la información, cómo dicen la información y qué interesa con estas noticias, ¿no? Que nos creamos o que sintamos, o cómo nos afecta ver cada día en las noticias guerras o constantes insultos entre políticos que son los que manejan el poder del país, ¿no? ¿Qué sentimiento quieren generar en la población? Y bueno, también quería hablar de cómo antes en la televisión pública había debates de intelectuales, de filósofos, entrevistas, hablando como Antonio Gala con Quintero. En la televisión pública ya no hay entrevistas de este tipo donde haya espacios para parar, para pensar, para entender al otro, para poder pensar por ti mismo, ¿no? Ya no hay estos espacios, bueno, yo hace muchísimos años que no veo la televisión, pero cuando a veces voy a casa de mis abuelos y veo como la televisión y tal, veo que hay unos debates donde no se respeta el turno de palabra, donde se habla por encima, donde se critica todo lo que no tiene nada que ver contigo o lo que está un poco en desacuerdo, donde no se escucha al otro, donde no hay respeto por la profundidad de pensamiento y la reflexión antes de hablar. En fin, y ahora pues es puro espectáculo, gritos y opiniones polarizadas donde no hay posibilidad de cambiar de opinión en el discurso, que es para lo que está hecho, para ampliar tu visión y para ver otras perspectivas. Entonces me gustaría que volviesen los debates de intelectuales en la televisión pública y al final ahora mismo me tengo que conformar con YouTube y canales de internet, podcasts y demás, que doy gracias de que sigan existiendo, porque si no siguiese existiendo YouTube o cadenas donde hay vídeos de más de un minuto, la verdad que no sabría qué hacer. Creo que es fundamental que siga habiendo espacios donde haya vídeos de largo contenido, donde haya espacios de entrevista, de diálogo, de escucha, de ver otras opiniones que no son la nuestra y poder así crear espacios para pensar. Luego también quería decir cómo nos afecta el estar bombardeados de imágenes en la sociedad del Gran Hermano. Ven todo el rato carteles diciendo que el Gran Hermano te está vigilando, que no sé quién, qué tal. Y al final todo esto influye de manera inconsciente en cómo tú vas a pensar y te vas a comportar. Y me preguntaba si no puedes salir a la calle a día de hoy sin ver un cartel o sin navegar para buscar una información y que te salte un anuncio. Si no puedes ya navegar sin esas publicidad, ¿hasta qué punto son influenciables estos anuncios en nuestra manera de comportarnos? Y bueno, pues hasta qué punto los anuncios han cambiado nuestra manera y cómo nos afecta todo este bombardeo, ya no solo de anuncios, sino de constante información, que bueno, eso ya lo sabemos, está muy, muy dado este tema y lógicamente porque es terrible. Así que, bueno, también pues propongo eso, la libertad de pensamiento a través de entrevistas y a través de pues, que no se censure ningún libro, lógicamente, como pasó, ¿no?, en los totalitarismos reales, ya no del Gran Hermano, sino bueno, de lo que al final fue, ¿no?, el nazismo, el estalinismo, de cómo se censuró y que al final donde se queman libros se queman hombres, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Y qué más podemos hablar? También hay alguna cita que he subrayado que señala que hay emociones simples en esta sociedad, ya no hay emociones complejas y profundas, contradictorias. No se da espacio al amor, por ejemplo, porque es contradictorio, te puedes dejar llevar por la pasión, puedes hacer cosas que no están en tu control. Entonces, ¿hasta qué punto a la sociedad, esta sociedad que quiere controlarlo todo, no le interesa, ¿no?, que exista el amor, que existan estas emociones complejas, porque pues van ligadas con otros pensamientos más profundos y más reflexivos. Entonces, una población simple que tiene unas emociones mucho más simples, mucho más perceptivas, que enseguida
salta y que no tiene espacio para profundizar y tener sentimientos o emociones mucho más contradictorias y complejas y profundas, hasta qué punto todo esto hace que sea una sociedad simple, mucho más controlable, ¿no? El no tener estas emociones complejas. Y también la cuestión de que podemos borrar la historia si no sabemos distinguir lo verdadero de lo falso, o hasta qué punto la historia es un relato que nos cuentan los que han ganado o los que han podido versionar o interpretar esta historia, ¿no? Hasta qué punto nos creemos el relato que nos cuentan, o hay un relato, o hay una verdad, o hay una historia, o hay una ciencia. Yo me hago preguntas, luego ya las respuestas pues las vamos construyendo a medida que avanzamos y leemos, pero son las preguntas que a mí me han generado esta novela. Entonces, bueno, que al final cuando todos aceptan una mentira, cuando se van creando falsificaciones como verdad, que esa verdad, esa falsedad que se ha generado, pues pasa a ser la historia y pasa a ser la verdad. ¿Y cómo puedes tú decir que no? Porque si es todo lo que hay, todos los informes que hay en la historia son esos, no hay otros. ¿Cómo puedes tú decir que esa historia no es verdad cuando es lo único que queda? Entonces, ¿hasta qué punto la historia es verdad o no? O estamos construyéndola, ¿no? Que sabemos que la historia es un relato que construimos, pero ¿hasta qué punto se diferencia lo verdad de lo falso y demás? ¿Con qué intención? Entonces, pues abogo por la importancia de los múltiples relatos, de que la historia no es un relato, sino varias visiones de diferentes realidades, y que todas ellas conforman la historia, y que la historia no puede ser un único relato, sino que hay mucha variedad de historias diferentes que confluyen y generan una historia. Entonces, que no podemos saber la historia de algo solo escuchando un relato a una persona, sino que tenemos que entender el contexto social, cultural, político, que estaba pasando en la época, antecedentes, que viene después, filosofías, arte, escuchar a la población, entrevistas, como que hay un mundo mucho más allá que un único relato con una intención. Y luego también quería hablar de que hay un momento en la novela que dice que que en Oceanía, que es donde ocurre esta sociedad, donde vive esta sociedad, hay como unas cifras de botas, o sea que la gente está empezando a calzarse mucho mejor, y la realidad, o sea, aparece en el informe, y la realidad es que la gente va descalza en Oceanía, que nadie tiene posibilidad de comprarse botas. Entonces, ¿cómo hay una diferencia entre lo que reflejan los informes sociales, las propuestas políticas o las propuestas educativas, con lo que pasa realmente en las aulas o en la sociedad? Y como al final el papel y lo burocrático no tiene ningún sentido, porque no refleja la realidad real. Entonces, propongo que la academia y la política, la gente que se dedica a estos informes y a este vocabulario ambiguo que está separado de lo que pasa realmente, que se empape más de la población, de lo que sucede, y que se vaya a las aulas, ¿no? Por ejemplo, si se hacen propuestas educativas o cambios, pues que se vayan allí a las aulas y que comprendan verdaderamente lo que está sucediendo. Entonces, creo que es muy importante comprender realmente lo que sucede de verdad y pues no solo ponerlo en el papel, sino aplicarlo. Y creo que la academia debería de estar más de la mano con lo que está pasando y con la población, y que pues se pudiesen hacer entrevistas, porque últimamente con los papers, con la investigación científica, con todo esto, la verdad que estoy muy en contra, porque al final estamos dejando de lado espacio para pensar, hay un límite de palabras clave, de cómo hay que decirlo, de la importancia que tiene cuanto más se nombre ese paper, y no tanto por su valía, por su calidad, sino por la cantidad en la que se vea mencionado en las demás obras. Entonces no le veo la gracia, y creo que
también debería de ser válido un ensayo, una entrevista y otras maneras de investigar y de profundizar en temas, una novela, más que un paper, y por la cantidad de papers que hagas tienes más poder o más jerarquía, porque, ¿no? Al final yo creo que lo que importa es la calidad de pensamiento y cómo has juntado y has relacionado ideas que nadie lo ha hecho antes, más que un papel y una cosa científica. Creo que lo científico ha empapado mucho, o sea, eso a lo mejor en física vale, pero en las humanidades, en la sociología, en las ciencias sociales, no cala y está limitando bastante el pensamiento profundo y reflexivo que necesitamos, ¿no?, en las humanidades. Entonces, propongo que sigan los ensayos, que siga lo profundo, lo reflexivo, el espacio para pensar y largo, porque todos queremos, bueno, yo quiero empaparme de un tema y leerlo en profundidad, pero ¿dónde estaría la gracia en leer un paper de 10 páginas y que al final no podamos profundizar en ese tema de verdad? Pero bueno, esto da para otro vídeo, ya me veis que estoy muy con este tema. En fin, luego también quería hablar de cómo los espectáculos públicos en estas sociedades son un método para enfocar la rabia de la población a un grupo de personas, como por ejemplo han sido las brujas a lo largo de la historia, han sido personajes que, como los judíos, un grupo de una población que han sido lo que servía para que la población esté en contra de esto, tenga un odio hacia esto, y en vez de criticar a su propio sistema y a los que le están gobernando, tengan estas personas como vía de escape de esta crítica y de esta rabia, ¿no? Entonces, que realmente las personas que hacen cuestionar a la población y que son las que realmente podrían estar en contra de este sistema, son las que desaparecen y que no se sabe de su existencia, que al final son las que pueden hacer que la sociedad peligre, ¿no?, para estos estados totalitarios. Y me pareció bastante curioso, ¿no?, también la polarización entre izquierda y derecha, en vez de pensar por nosotros mismos y que cada uno tenga su propia idea en respecto a diferentes temas, que se vierta todo en una ideología, que no dé espacio para pensar, simplemente es de esto, pues ya hay motivo de discusión. Pues no, o sea, esto es una manera de dividir a la población y de, al final, pues que no pensemos y no veamos y nos cuestionemos y juntemos el pensamiento contra unos sistemas de poder y podamos alzar nuestra voz y proponer también cosas en conjunto. Y nada, pues con todo esto, pues sabéis que también habla el lenguaje como límite del pensamiento, ¿no? Porque lo trata mucho en la novela, pero bueno, como ya va acercándose el final del vídeo, quiero terminar porque ya son 25 minutos y aunque podría hablar de esto mucho tiempo, que por eso cuando me dicen, no, dime qué opinas sobre el libro que has leído, digo, pues me puedo tirar una hora hablando de él y cómo te lo comes. Entonces por eso también creo que podemos dejarlo un poquito para no que se haga muy largo, pero bueno. Que el lenguaje es un método para limitar el pensamiento, ¿no? Al final, de hecho, bueno, hay dos cosas en el libro: el doble piensa, que es criticar lo que piensas, o sea, contradecir lo que piensas y decir lo que piensas a la vez, o sea, como una especie de lenguaje ambivalente en el que todo vale y que puedes pensar lo mismo y lo contrario a su vez. Y esto hace que no haya un pensamiento crítico y que puedes pensar lo que sea, que nunca va a estar en contra de nada y que no va a tener tu propio pensamiento, ¿no? Y como el lenguaje también hace que si tú no conozcas el concepto de libertad, no sepas lo que es la libertad y por tanto no puedas apostar por ella y decir creo en esto o me gustaría hacer esto. Y por último, quería relacionar este libro con nuestra sociedad actual, bueno, que ya lo he relacionado bastante, con la política y con el lenguaje y con los debates en la actualidad, que ya no hay debates intelectuales ni espacio para la profundidad del pensamiento, tanto en los artículos científicos
como la televisión pública. Pero también quería decir que la IA también, bueno, quería hablar de la vigilancia que hay, ¿no? Porque en esta sociedad, no lo he dicho, pero hay una telepantalla que constantemente te está vigilando y que nunca tienes un espacio donde nadie te esté mirando o donde nadie sepa lo que estás haciendo. Por lo tanto, no hay espacio para pensar porque en cuanto te vean escribiendo algo, te pueden matar. Entonces, ¿hasta qué punto tiene esto relación con el hecho de que todos tus datos en internet pues puedan ser vistos, o hasta qué punto pues estemos siendo vigilados por el internet? Ya no tanto en que te estén mirando por una pantalla, sino en que controle tus movimientos, dónde clicas, dónde pasas más tiempo en un vídeo y cómo tus datos pueden ser robados también, ¿no? Entonces también quería hablar de cómo la IA puede limitar tu pensamiento al no dejarte escribir por ti mismo y al tener más fácil y más productivo, que produce más, el hecho de que tú busques, te salga la IA y ya lo tengas. Y así pues tienes tu producto hecho, tus cantidad de papers hechos, pero no profundizas ni piensas por ti mismo, ni investigas por ti, ni lees en profundidad y con tiempo, sino que la IA ya te lo da todo. Entonces, ¿dónde queda aquí el pensamiento crítico y la oportunidad para pensar por ti mismo? Pues esto lo veo bastante en relación con el libro. ¿Dónde hay espacios para pensar cuando se promueve la productividad y la IA como herramienta de pensar y dejar de pensar por ti mismo?